Hola y bienvenidos a otro episodio de Anchory. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los Gaiwan y sobre los Shibuidashis. Ya vimos en el episodio anterior las teteras y en este episodio nos vamos a enfocar en estas dos piezas, una que proviene de China y la otra que proviene de Japón. Entonces, primero que nada, la gran diferencia es la forma en la que estas piezas son creadas. Podemos encontrar shiboridashis, ya sean altos, podemos encontrar shiboridashis que son anchos, como en esta pieza. Podemos encontrar también shiboridashis que son muy planos, mucho más planos que esta, etc. Todo esto para preparar, se recomienda más que nada preparar el té verde, que es la gran razón por la que se crea el shiboridashi. Y después, en China, que podríamos decir es la pieza original, tenemos el pequeño gaiwan, que en realidad es mucho más antiguo que la tetera que ya habíamos visto. De hecho, con el gaiwan hay dos formas de preparar el té. Una es haciendo lo mismo que hacemos con la tetera, es decir, poner las hojas dentro del gaiwan y poner agua y después servir en una copa o en un chajai, o beber directamente del gaiwan, es decir, ponemos un poco de hojas y agua y vamos sorbiendo directamente con la ayuda del plato y la tapa el licor del té. Esas son las dos formas que podemos utilizar al momento de preparar el té con el gaiwan. Con el shibo es un poco diferente porque el shibo únicamente nos deja preparar el té. Es imposible, ¿sí? Beber directamente del shibo simplemente porque tiene un pico y ese pico resembla lo mismo que en una tetera. Entonces, dependiendo del pico, va a ser el corte, el famoso corte de agua, que como ya vimos anteriormente, debe ser perfecto para que no escurra el agua por todo el cuerpo del shiboridashi. Bueno, esas son las diferencias a primera vista. Ahora, con más detalle, vamos a ver un poco con el gaiwan. El gaiwan viene de diferentes formas, es decir, que lo podemos encontrar ya sea solo con el vaso y la tapa o con un platito, dependiendo del tipo de gaiwan. Los que vienen normalmente sin el plato llegan a tener un pie mucho más extenso. Eso nos va a ayudar a que nosotros tomemos con esta parte o pongamos como soporte nuestros dedos de esta parte para poder beber o para poder servir directamente. Aunque en realidad cuando nosotros utilizamos un gaiwan, sin el plato, normalmente lo que tenemos que hacer es abrir un poco la tapa para que tengamos un espacio para que el licor y las hojas se queden dentro y el licor salga sin ningún obstáculo, pero en realidad vamos a utilizar lo que, a mí me gusta llamar, no sé si sea el nombre real, las aletas del gaiwan. Lo mismo en el shiboridashi también tenemos eso. Con estas pequeñas aletas nosotros vamos a sostener y dependiendo también de la pieza, si tiene esmalte exterior o interior o sin esmalte, etc., o el grosor de las paredes de la pieza, veremos hasta dónde tenemos que llenar el agua caliente. Porque si nosotros lo llenamos, por ejemplo, estamos preparando un té puer que exige 95 grados de temperatura y calienta y llenamos la pieza y la calienta extremadamente, va a ser muy difícil para nosotros agarrar la pieza y servirla en las copas o en el chajai, etc. Pero si vamos a beber directamente es diferente porque nosotros nos vamos a apoyar con el pie de la pieza y eso lo hace un poco más, digamos, manejable en ese sentido. Entonces, esa es una presentación. La siguiente presentación sería con
como un plato. Este plato, lo mismo, es más que nada para acercar, tener la comodidad de acercar la pieza hacia nuestra boca y servir directamente, y beber directamente desde el gaiwan. Sería la única diferencia. Hay dos estilos para servir cuando tenemos un plato. El primero es como el anterior, únicamente agarramos la pieza. El segundo se toma desde el botón de la tapa con la base del plato y se sirve. Ese sería otro estilo. En lo personal no me gusta mucho porque hay mucho riesgo en que se caiga toda la pieza y se rompa. Pero claro, se necesita habilidad y práctica y obviamente conocer mucho la pieza. Eso en cuestión del gaiwan. Ahora vamos a ver un poco más sobre el shibo. El shibo lo podemos encontrar también de diferentes presentaciones. Tenemos el set. Es un set que viene normalmente con una o dos copas y el shiboridashi. Lo hace muy cómodo porque es fácil de llevar, no ocupa mucho espacio y lo utilizamos 100% para viajes. Bueno, esa es la función principal. Se puede usar para cualquier tipo de sesión también, no hay ningún problema. Otra presentación es un shiboridashi alto, con las paredes un poco más altas, lo que va a provocar que el calor se encierre un poco más y se guarde el calor sin la necesidad de que se enfríe tan rápido el licor. Eso también hay que tenerlo mucho en cuenta. O algo mucho más ancho que va a provocar que se enfríe mucho más rápido el licor. Pero como hay una tapa que va a retener el calor, no nos debemos preocupar tanto si nosotros lo estamos comparando con las copas. En las copas es diferente porque si nosotros utilizamos una copa que no sé, esté en forma de V con paredes altas, pero la boca sea muy ancha, eso va a ser un tipo de copa que normalmente se recomienda utilizar en verano o en épocas de calor. En cambio, si es algo más cerrado, menos alto, eso va a ser para invierno porque retiene más el licor del té. En caso de piezas, sí es cierto que se va a perder un poco el calor si lo comparamos, no sé, con una tetera o con un gaiwan, que es un poco más estandarizado en el sentido de que sí podemos encontrar gaiwans que son altos, pero no tan anchos porque se llega a perder mucho o llega a ser tal vez muy incómodo para beber el licor directamente desde el gaiwan. Eso ya va a depender mucho del tipo de artista del cual estemos hablando. En este caso, este es un chaguán, digamos, grande y ancho, entonces si ustedes quieren comprar una pieza así, tengan cuidado o más bien pongan mucha atención en que su mano verdaderamente va a estar cómoda al momento de agarrar la pieza, porque si es demasiado incómodo y hay que hacer mucho esfuerzo con los dedos, con las manos, puede provocar alguna lesión en nuestra mano, puede ser un poco incómodo, podemos llegar a soltar la pieza y se vuelve un caos. Entonces eso con las piezas grandes. Lo mismo con las teteras, lo mismo con las copas, no tanto porque las copas normalmente utilizamos las dos manos, entonces hay más estabilidad en ese caso. Con las teteras, pues aunque utilicemos dos manos para servir una tetera grande, la mano que va a llevar todo el peso, pues debe estar cómoda y debe ser fuerte y estable para que no tiremos todo el licor. Con los shibos va a ser igual una mano, pero hay más tensión con todos los dedos, porque con la tetera nosotros utilizamos el asa y cerramos en forma de puño, pero con un shiboridashi ancho estamos haciendo mucho más esfuerzo en toda la mano y eso puede causar tal vez alguna molestia y si no estamos acostumbrados tal vez un pequeño calambre o algo por el estilo que no llega a ser una muy buena experiencia en ese caso. Y bueno, también podemos encontrar tamaños pequeños. Ya eso, nuevamente, depende del artista. En cuestión de shiboridashis del diseño, el pico, como les estaba diciendo, una de las primeras cosas.
La tapa normalmente no es como una tetera que llega a tener paredes, dependiendo del tipo de tetera. En un chivo es más como algo plano, que cae sobre el cuerpo o se sostiene sobre el cuerpo del chivo. Normalmente, o al menos en mi experiencia, la mayoría de las piezas con las que he tratado llegan a tener una pequeña base, y en esa base es donde se va a soportar la tapa para cerrar. Hay otras veces que no, como en un gaiwan. En un gaiwan no hay ningún tipo de base, digamos así, para sostenerlo. Es el mismo cuerpo el que llega a sostener la tapa. Entonces, eso es otro, digamos, diseño diferente que podemos encontrar. Aparte de eso, lo mismo que con la tetera, lo mismo que con el gaiwan. Si tiene esmalte o no, ves qué tan caliente llega, las paredes si son delgadas o no, qué tan buena es la distribución de calor en el barro. En este caso porque estamos enfocándonos nada más en piezas de cerámica, pero lo mismo puede aplicarse a otros materiales, y eso, ¿no? La facilidad de un chivo es que te va a decir dónde vas a detenerte, por la misma base de la tapa. Y eso ayuda mucho en la facilidad tal vez de preparar un té. Con un gaiwan, como no hay una base, y suponiendo que es la primera vez que se usa esa pieza, hay que conocerla. A veces nos pasamos más, a veces es menos agua y hay que añadir más, entonces es más cuestión de práctica. Pero con el chivo es diferente, porque ya sabes dónde te tienes que detener. Y bueno, el pico debe ser un pico que sirva bien, que corte bien el agua, que el flujo de agua pase perfectamente, porque aquí, a diferencia del gaiwan, no hay que abrir la tapa para servir. La abertura ya está hecha, o debería estar hecha ya en la pieza. Entonces, sí es bueno probar, porque sí me he encontrado con un par de piezas en las que sí me toca abrir más la tapa para que el flujo del agua salga bien, porque luego se llega a atorar con las hojas de té y no es tan, digamos, fluido en ese caso. Pero eso ya es cuestión de diseño. En este caso, pues sí se recomienda que pongan atención a eso. Para sostenerlo con las aletas, o desde las pequeñas paredes que sobresalen de la base de la tapa. Y nada, eso es muy sencillo. Una base ancha o larga siempre es bueno, porque nosotros así, cuando estamos lavando, podemos sostener la pieza de esta forma. Tan necesario así como en un gaiwan, tal vez no, pero eso ya ustedes deciden cuando deciden comprarla. Por ejemplo, esta pieza grande, este chivo, no tiene una base tan larga, entonces no afecta mucho. Normalmente la base ayuda a tener estabilidad. En las teteras ayuda a que tal vez nos apoyemos con algunos de los dedos. En el gaiwan es para sostener obviamente la pieza, para que beber. Lo mismo en las copas, es importante. En un chivo tal vez no lo es tanto, pero bueno, la base siempre debe ser estable sin que se mueva o cause ningún ruido extraño. Y en cuestión de diseños, pues podemos encontrarla sin ningún tipo de esmalte. Esta nada más tiene el esmalte interior. Es cuestión de gusto. Puede ser un esmalte, una pieza completamente con esmalte como esta. Nada, eso ya es, como digo, cuestión de lo que ustedes quieran. Eso sí, siempre tengan en cuenta que el esmalte va a calentar más que las paredes sin esmalte, pero también hay que tener cuidado con el grosor de las paredes de las piezas. Y nada, eso sería lo importante a primera vista que se tiene que considerar cuando estén comprando alguna de estas piezas. Pero obviamente el uso o la experiencia física
el contacto físico con la pieza es lo que va a determinar al final qué es lo que va a hacernos decidir verdaderamente comprar. Ahora, para preparar diferentes tés, normalmente el Gaiwan lo utilizamos para tés oolong. También puede ser utilizado para pu'ers, tal vez, dark teas, pero en realidad puede ser utilizado para cualquier tipo de té. Hay esa flexibilidad. Solo hay que recordar que mantiene más el calor, y si estamos preparando un té verde delicado, podría llegar a quemarse si no calculamos bien el tiempo, especialmente si lo vamos a llegar a servir a una copa, por ejemplo. Y con un chibo, dependiendo de la forma, va a ser el tipo de té. Normalmente un chibo alto lo utilizamos para té verde que sea de hoja larga o de hoja grande. Un té un poco más plano lo utilizamos como un chibo, un té un poco más corto, más pequeño, lo utilizamos como un chibo más plano. Y eso ayuda mucho porque mientras más chica la hoja de té, más sensible estará a los diferentes niveles de temperatura. Entonces, un shiboridashi plano va a contener menos agua, menos té, y eso ayuda a que, como está abierto el cuerpo, se expanda el calor mucho más rápido y se enfríe, digamos, en ese caso. Con un shibo más alto, tiene la tendencia de capturar más el calor, pero igual, como tiene más cuerpo, tiene más volumen, las hojas tienen más libertad de abrirse. Eso ya es cuestión de experimentación. Se puede utilizar para cualquier otro tipo de té, se puede. No hay ningún problema. Tradicionalmente son tés verdes, pero se puede hacer, no pasa nada. Solo hay que tener cuidado con lo del tamaño y el volumen de las hojas. Y nada, igual que en una tetera. Lo bueno de un chibo es que las hojas pueden respirar más, es decir, o con un Gaiwan, es que entre infusiones, nosotros siempre hay que dejar cierto tiempo para que las hojas se enfríen. Nunca hay que hacer la primera infusión y después la segunda. Siempre hay que dejar abierta un poco la tapa para que las hojas se enfríen y logren no quemarse, porque si nosotros estamos realizando diferentes infusiones muy juntas, digamos así, se pueden llegar a quemar también las hojas, entonces hay que tener cuidado con eso. Hay más facilidad de enfriar las hojas porque pues, la boca es muy grande, muy amplia. Con una tetera es un poco más difícil, especialmente si hablamos de pequeñas teteras. Y eso sería prácticamente todo. Espero que les haya gustado. Para el próximo video vamos a hablar un poco sobre los chahai y las copas, que ya sería el último de este set de piezas. Y si llegan a tener alguna pregunta, no olviden contactarnos o dejarla en la sección de comentarios. Feliz día.